Y ahora, bueno, les voy a compartir la pantalla para mostrarles en qué consiste el trabajo, pero más allá de la evaluación, lo importante es que trabajen cómo redactar un documento de esta naturaleza. Entonces, todavía sigue llegando gente increíble. Ya. ¿Ven la pantalla compartida, no? Siempre fue. Ya. Ya miren, la idea es la siguiente. A ver, se está abriendo el archivo, paciencia que cometí un error. Estamos bien. Tengo prendido un programa que es muy pesado y debería apagarlo. Ya. Ahí está, miren. Esta es la pauta de enero 2020-2021. La pauta de trabajo. Miren. ¿Cuál es la idea? El objetivo es realizar un resumen de 300 palabras acerca de un tema específico. Ya vamos a hablar de que se supone que es un tema específico. El trabajo debe considerar un título, los integrantes, quienes son las personas que lo realizaron, keyword, ¿ya? Los keywords dice cinco palabras clave, ¿ya? 4, el resumen, el cuerpo del resumen de 300 palabras en español. Ahí les puse unos formatos un formato de fuente Arial 10, es para regular nomás, para que todos tengan el mismo, no es más que eso. Y la referencia en la otra parte, en formato de la APA. ¿Ya? Creo que en alguna clase se acuerdan que vimos la referencia, yo les dije cómo sacarla del Google Scholar, por ejemplo, sacar en formato APA directamente desde la búsqueda. ¿Ya? Ahora, obligatoriamente más de 2 por resumen. ¿Por qué? Porque tampoco se trata de que se centren en un único trabajo y como que, sino que trabajen con más de un par de artículos. ¿Ya? Ahora, eso no implica que tengan que, poco menos que leer e investigar miles de horas, sino que de lo que se trate no sea solamente de copiar y pegar de un trabajo. Eso es la idea. Bueno, y la fecha 20, ¿por qué le puso 20? No, me niego que pase el año. Le puse 2020. Ya, y bueno, dice, subir el resumen en formato PDF a la plataforma. Claro, estoy mal yo. Campus virtual. ¿Ya? Ahora, ojo que esto no estoy pensando en cambiar, porque una posibilidad es hacerlo a través del Google Doc. Entonces, ustedes lo hacen en Google Doc y yo lo puedo revisar en el mismo Google Doc. Y puede ser más eficiente porque siguen la pauta. ¿Ya? Y esta es la pauta de evaluación. Hay otra persona llegó, esperen. El título. Dice pauta de evaluación. Estamos muy insuficiente, insuficiente, suficiente y destacado. Y ahí da puntaje. Fíjense, dice, el título sintetiza el tema y contenido del resumen. ¿Cuál es el objetivo ahí? Que el título de un resumen, tiene que estar directamente conectado con el contenido. Y aunque ustedes no lo crean, muchas veces los títulos no están bien puestos. Si el objetivo del resumen es uno, el título tiene que conducirte directamente al objetivo del resumen. Y eso es lo que evalúa ese criterio. Si el título realmente tiene que ver directamente con el contenido. De ahí les voy a dar un tiempo para que me pregunten cosas porque esto es importante.
El 2, obviamente, las keywords. Si las palabras clave que ustedes definen son pertinentes y están alineadas con el de lo que va el resumen. Después, el 3, el formato. ¿Por qué el formato es importante? Porque uno muchas veces responde, estos resúmenes son respuestas a que alguien los pida, un congreso, no sé, puede que los pidan en distintas instancias. Y te dan formato y uno tiene que cumplirlos porque después a lo mejor van integrados en otro documento. Entonces, por eso es si tiene el formato. Después, la redacción del resumen es comprensible. Eso es muy importante. ¿Por qué es muy importante? Porque muchas veces las frases están escritas y yo no, por lo menos, no sé, igual soy viejo, llevo años leyendo en español y a veces no entiendo lo que escriben. ¿Ya? Eso lo podemos trabajar y para eso también están las semanas de clase que quedan. Que trabajemos esa parte, cómo estructurar las frases para que no sean confusas y digan lo que ustedes quieran decir. Entonces, es súper importante que se entienda lo que está escrito, ¿ya? Y nosotros tenemos un problema acá en Chile, porque Chile es país de poetas, dicen, pero más allá de eso, tenemos un problema de sintaxis en Chile. Nosotros desordenamos las frases al hablar y al escribir. Hay un principio fundamental y sucede muchas veces cuando uno no es consciente del proceso de escritura. Generalmente uno escribe como habla. Más allá de faltas de ortografía o eso, me refiero a la estructura. Generalmente, cuando uno no es consciente de lo que está escribiendo, ni para qué lo escribe, generalmente uno escribe tal cual como se expresa oralmente. Entonces, eso hace de que nuestra habla, por lo menos acá en Chile, es bastante desordenada en la sintaxis. Y muchas veces decoramos las frases con muchas palabras y a veces son innecesarias. Cuando uno quiere entregar a nivel profesional una idea, lo que uno quiere es convencer a alguien. Por lo tanto, la idea tiene que estar más limpia, las frases tienen que ser más limpias y directas. Entonces, no se trata de que usemos las mismas estructuras que usamos en el lenguaje oral, sino que tenemos que usar estructuras más formales y a lo mejor más directas, a veces hasta más robóticas, si quieren. Pero clarifican mejor el mensaje. ¿Ya? Entonces, a eso se refiere ese punto. No a la comprensión de que, no sé, si yo entiendo o no entiendo porque, no sé, soy más o menos capaz, o sé más del tema o menos del tema. Se trata de que la frase esté bien construida. 5, los contenidos. Que los contenidos son pertinentes. Si están hablando de, no sé, de los cangrejos, que no se pongan a hablar de repente de las hormigas. No es como nada que ver. El contenido es el punto 5. Y el 6 es la referencia. Las referencias que estén en el formato que se solicitó. Entonces los puntajes vienen de ahí y se calcula, obviamente, un puntaje que da una nota 6 y se le suma un decimal, o sea, un punto entero, el punto base. Eso, yo voy a borrar esta frase, ¿saben por qué me complica? No, voy a darles un formato más simple de trabajo. No, eso del PDF, subirlo a la plataforma puede ser complejo para revisar. Lo voy a darlo en Doc, en el Google Doc. Ya, pero ¿les parece? Yo estoy disponible para hablar de los criterios, porque en el fondo esos criterios de evaluación son los importantes en el resumen y deberíamos trabajarlo estas semanas que vienen. ¿Alguna pregunta hasta acá de lo que he hablado? Profe, yo tengo una duda con los puntajes. Sí. Es que no me suman los 22 puntos, me Ya. suman 25, entonces no sé si en alguno hay puntos de más. Pues sí, probablemente. Claramente estaba durmiendo cuando estaba medio dormido. A ver, son 5 más 3, más 3, más 6, más 6, más 2, 25. Debe ser 25. Po. ¿Eso calza con tu cálculo? Sí, Ya, 25. ahí está. Ahí sí, ahí está corregido. Ahí está corregido. Ya, excelente. Muchas gracias porque de eso se trata también esto. De
¿cómo se llama? De corregir estos errores. Entonces, gracias por la corrección. Oye, oigan, pero lo importante es el criterio, porque si está, fíjense que esto no está pensado para que ustedes, para complicarlos a ustedes. La idea es desarrollar y trabajar estos criterios, que sean conscientes de los contenidos. Por ejemplo, ¿de qué va? Que el título calza con el contenido, que las palabras claves que ustedes definan estén relacionadas con los contenidos, el tema y el título. ¿Ya? Que tenga el formato, que se entienda lo que escribieron y que tenga las referencias que sean correctas. Adecuadas me refiero a referencias pertinentes bueno, que tenga las referencias, esto está ligado a los contenidos, que sean pertinentes. Entonces, la idea es que trabajemos esto, no está pensado esto para que sean castigados y tengan malas notas, sino que tengan al contrario. Profe, tengo, bueno, dos cositas. Diga. Una sería cómo se escogería el tema para hacer el Eso vamos a resumen. hablar ahora mismo. Eso lo vamos a Ah, hablar ahora mismo. Exactamente. Ya, lo que yo me quiero preguntar ahora es que cuántos quedamos que iba a ser en los grupos cuando definimos la primera clase. Creo que dijo en pareja. ¿Cierto? Sí, yo tenía la misma. Lo que pasa es que no quería basarme en un recuerdo. Entonces, voy a crear un archivo para que veamos los temas y se inscriban. ¿Ya? Espérenme un poco. Oh, qué terrible, no estoy pensando. Acá está. Entonces se van a inscribir, esto es lectura científica. Lectura científica 2020. Y vamos a hacer una hoja de cálculo que vamos a ir llenando. Va a quedar compartida para ustedes y ustedes la van a ir llenando. ¿Por qué? Porque no están todos los estudiantes actualmente en la clase, entonces, pero como medida puntual, ustedes en este momento pueden elegir los temas si ya los tienen disponibles y yo les voy a explicar lo del tema, miren. Lo del tema, yo hice un ejemplo bien burdo, pero miren, la idea es que haya se centre a lo mejor en una pregunta, ustedes en responder una pregunta. Yo acá puse una cualquiera, que fue la que se me ocurrió. Por ejemplo, el resumen va a ir de ¿cuál es la geometría característica de las cuencas de Riff invertidas? Después viene el título, y después vendría el resumen de 300 palabras, y después las referencias que utilicé en formato APA. No pongan nunca solicitado por, eso es como muy de la escuela secundaria. En el fondo, no importa quién les pida las cosas, pues, pongan los nombres de los autores que hicieron el resumen. Entonces, en el fondo estamos hablando de una página con 300 palabras muy breve, es como el resumen que vimos del Fuentes et al. ¿Se acuerdan? Es algo así. No es más grande que eso, quizás incluso más corto. Entonces, en el fondo estamos hablando de que casi es una página nomás, no es más que eso en extensión. ¿Ya? Y centrar los trabajos en a lo mejor en una pregunta. ¿Ya? Entonces, lo que vamos a hacer es hacer una hoja donde van a inscribirse ustedes libremente. ¿Ya? Entonces vamos a tener un grupo o una pareja, integrantes y así. Entonces se anotan ahí los nombres y vamos a tener el tema del resumen. ¿Sí? Ahora, ¿de qué temas vamos a hacer los resúmenes? A ver, el año pasado,
los temas eran todos geológicos, o la mayoría geológicos. Pienso yo que podría ser entretenido si fuese de cualquier tema. Ahora, el desafío de eso después es revisarlos porque hay que buscar la referencia a lo mejor. El de geología es más fácil para revisar porque en el fondo uno está habituado a cierto lenguaje geológico y es más sencillo. Pero, ¿qué les parece que fuera algo, para no dejarlo más acotado, algo que tenga que ver con ciencias de la Tierra, en general? Está bueno Y, porque abarca todo. claro, pues ciencia de la Tierra puede ser cualquier cosa, de geología planetaria, petrología, geología estructural, medio ambiente, incluso cosas que, ciencias periféricas, por ejemplo, no sé, o cercanas a la ciencia de la Tierra, y algo científico en el fondo, pero no a lo mejor de ADN mitocondrial, ¿cachai? Que no, quizás es complicado para ustedes, para algunos de ustedes, o complicado para revisar. Pero sí dentro de la ciencia de la Tierra, incluso podría ser cosas periféricas de arqueología o que que tenga que ver la geología y la ciencia de la Tierra en el proceso. Estoy pensando, por ejemplo, hay un estudiante acá del doctorado en geología que está trabajando en geoarqueología. Hay cosas también de geobiología, no sé, como la influencia de la hiperaridificación en las migraciones de los pueblos atacameños. Ellos están haciendo la tesis como en eso. Me acuerdo que había otra persona que estaba haciendo la tesis analizaba la mineralogía de la joyería, y para ver las rutas de comercio. Entonces hacía como un trabajo mineralógico, en microscopio y con análisis químico, pero era para ver las rutas comerciales. Y así, pues después hay trabajo de geobiología, lo que les decía, no sé, ciertos organismos que viven en ciertas lagunas, en volcanes, que son súper específicos geológicamente. O sea, en ciencia de la Tierra y geocosas. Geobiología, geoarqueología, geomedicina, no sé. ¿Qué les parece? Entonces yo pienso de que sería interesante que ustedes eligieran el tema. Entonces, no sé, hay parejas que ya podamos inscribir y en este momento ustedes me lo van diciendo y yo lo voy escribiendo instantáneamente para que tengan prioridad los que vinieron hoy día. El resto se puede inscribir después en la planilla que va a estar compartida. Así que díganlo por chat o por audio y digan pareja. Soto y Bascuñán, profe. Soto y Bascuñana, sí, Soto, Bascuñán. ¿Hay más de un Soto, más de un Bascuñán? A veces es bueno declarar. Entonces Gonzalo Soto e Idir Bascuñán. No, o arreglan ustedes después, pues. Dale. Acá hay que agregar el root porque acuérdense que el Vaini, ¿cómo se llama el banner? Tiene. De hecho, incluso yo debería solo pedirles el root, ni siquiera con los nombres, porque no es relevante. Y evaluarlos con el puro root. Pero es más rápido que con los apellidos. Yo al final igual. Ya, Claudia Roja. Mira, ahí Adaros y Díaz. Siempre hay varios días, así que vamos a poner el nombre. Macarena Díaz, Sebastián Muñoz. Muñoz Sebastián. Después está Sebastián Muñoz, ya. Beatriz Chacana, Evelyn Olivares. Chacana. Olivares. Asignar un nombre. Temas. Evaluación 3. Guardar. Espérenme, voy a hacer algo mejor. Voy a copiar el enlace. Se los voy a dejar en el chat porque creo que estoy perdiendo tiempo que podríamos usarlo para otra cosa. Y les voy a dar permiso a todos.
Cualquier usuario que tenga el link, ¿no? Cualquier persona con el enlace. Y van a ser editores. Listo. Ya, ahí tienen el link. Entonces ahora pueden entrar y editar y se agregan. Y a medida que se vayan, ya están inscritos, empiecen a poner sus temas o a decirlo si es que no tienen oportunidad de escribirlo en este momento. Porque discutamos acerca de los temas. ¿Por qué? Porque a veces la gente elige temas en primera instancia que son muy amplios. Y hacer un resumen de 300 palabras de un tema que es enorme no es factible. A veces hay que tratar de precisar las cosas para que ustedes puedan lograr hacerlo sea más sencillo. Ya si se ponen a hablar de un tema, no sé, por los exoplanetas, voy a inventar. A lo mejor eso es demasiado como tema para un resumen de 300 palabras, porque si no se les va a ir la vida leyendo y... ¿Me siguen? Entonces, discutamos también los temas para que así ustedes podamos precisarlo y sea más eficiente y más directo. Entonces, vayan escribiendo una propuesta de tema para que los vayamos hablando. Profesor, una consulta, ¿el tema tiene que ser conllevado a como una pregunta general? ¿O puede ser, por ejemplo, una definición? ¿O es mejor que sea, como dice usted, como yendo a un grano, una pregunta? Ya, mira, esa pregunta es buena en el respecto de esto. Mira, tú siempre puedes, cualquier cosa que redactes la puedes la puedes pensar como la respuesta a una pregunta, independiente que no sea una pregunta a la que quieres responder. ¿A qué voy? Por ejemplo, imagínate que el tema fueran bacterias ferrófilas en lagunas altiplánicas del norte de Chile. ¿Cachai? Lo acabo de inventar, no se me ocurre nomás. Tú podrías decir ese tema, tú decís, bueno, ¿cómo lo enfrento? Tú podrías enfrentarlo como una pregunta. Transforma el título en ¿cuáles son las bacterias ferrófilas que se han reconocido en las lagunas altiplánicas del norte de Chile? ¿Cachai? Tu resumen va a ser la respuesta a esa pregunta. Ahora, el título puede que no sea una pregunta, ¿cachai? Entonces, tú la idea es plantear un tema como sea pertinente. Puede ser como pregunta o como afirmación, pero siempre lo que tú redactes lo puedes llevar como a transformar como a una respuesta a una pregunta. No sé si me expliqué o fui confuso. O sea, sí, sí lo entendí. Igual Sí, puede ser caché como... sí, porque que tú siempre piensas, yo estoy redactando porque quiero responder a algo en el fondo, a una duda, ¿cachai? Y aunque no esté planteado como pregunta, tú después puedes revisar. Oye, lo que escribí está bien escrito y tú te puedes preguntar, oye, mi resumen es una respuesta a un problema, a una duda que faltaba, que había que responder. Si la respuesta es sí, es que el resumen está bien. Si no, si por ejemplo el resumen no te indica cuáles son te habla de todas las bacterias que han sido reconocidas en las lagunas, pero no te habla de la ferrófila, en el fondo el resumen no está bien. ¿Cachai? Tú podís planteando como pregunta el tema, puedes evaluar si estás respondiéndola completamente. Ah, ok, profesor, muchas gracias. A eso me refiero, sí. Bueno, tienes un tema, pues, para empezar a... Mira, alguien dejó todo azul. Miren, vieron que es más eficiente así porque ustedes hasta lo están decorando. Súper azul. Ya, y pues, ¿tienes un tema o algo? Yo el que tenía en mi propuesta esa como ejemplo era cuál es la geometría de las cuencas de Rift invertidas. Era súper preciso.
Creo que trabajando en un paper de eso y por eso como que se me ocurre eso. Extinción en masa relacionada a volcanismo. Creo que el concepto es volcanismo, ¿no? Hay una diferencia entre volcanismo y vulcanismo. Una vez me la explicó un vulcanólogo. Un volcanólogo. Porque la gente, no sé, por ejemplo, los que trabajan con el Felipe Aguilera son volcanólogos. No son vulcanólogos. Y una vez me explicaron eso. No me acuerdo. ¿Se acuerdan ustedes? ¿Alguien sabe? Está interesante, ¿eh? Voy a preguntarle a los amigos volcanólogos por qué son volcanólogos y no vulcanólogos. Creo que los volcanólogos son los que se encargan de todo el proceso, de todos los procesos volcánicos, mientras que los vulcanólogos parece que tienen que ver con la volcanología física nomás, como con los depósitos, pero no con los fluidos. Creo que esa es la diferencia. Extinción en masa relacionada a volcanes. Extinción es tan singular. ¿Ustedes piensan que es una sola? Se los pregunto porque a lo mejor son extinciones en masa relacionadas a volcanismo. Sí, o sea, profe, es que queríamos investigar primero, encontrar una extinción en masa que estuviera principalmente relacionada al vulcanismo, a pesar de que existen muchas, porque si escogemos muchas, creo que en 300 palabras va a ser difícil hablar de todas. Ya, porque mira, lo que pasa es que a mí me tocó una vez, cuando estaba haciendo el doctorado, me tocó tener que hacer una charla de extinciones en masa. Estoy hablando hace 15 años atrás. Y hay varias que podrían estar relacionadas con volcanismo. O sea, que se ha propuesto que el volcanismo es el causante de la extinción o gatilló el evento de extinción masivo. Por eso te digo yo que... Ahora, no son todas, ojo, no son todas. Si tú las centras en una, tendrías que declarar cuál. O sea, la extinción en masa del Pérmico tardío, por decirte. Yo había pensado justamente en la gran mortandad, pero no estoy seguro de que sea la principal causa. Por eso, aparte que son muchos factores igual, entonces, por eso quería investigar un poquito. Por eso quería discutir los temas, porque a lo mejor es que lo que tú estás planteando es... Transformémoslo en pregunta, mira. Yo podría plantear la siguiente pregunta. ¿Cuáles son las extinciones, los eventos de extinción masivo que han sido causados por volcanismo? ¿Cachai? Entonces, por ejemplo, si tenéis... Eso es otra cosa. Extinción en masa. Ojo con eso. Extinción en masa. Hay muchas, muchísimas, muchísimas. Tú lo que parece que quieren hablar ustedes de la extinción. Se llaman los eventos de extinción. ¿Cómo se llaman? Los ELA. Los L en inglés. Son los eventos de extinción. La traducción es eventos de extinción masivo. Es un nombre formal. L es Extinction Large Event. Claro. Son esos eventos, ¿cachai? Porque esos son tan contados, son específicos. Entonces, a lo mejor se lo plantean como pregunta. Es más fácil, pues. Tú puedes decir ya, mira, los eventos de extinción masivos, dentro de los, no sé, 12 eventos de extinción masivos que han sido propuestos para la historia de la evolución de la Tierra, existen algunos de ellos que han sido relacionados a actividad volcánica. ¿Cachai? Y ahí se ponen a hablar de los eventos. Eso, por ejemplo, esa es una idea, una forma de enfrentarlo. Porque si lo ponen, mi problema es que si lo ponen en singular, es como que tuvieran que hablar de uno que fue relacionado al volcanismo. ¿Cuál? Si hay varios. ¿Me siguen, no? No hay forma de que hablen de uno solo ligado al volcanismo, pues tendrían que declarar cuál es. Si lo dejan abierto, son varios. Claro, a lo mejor podría ser la extinción masiva del límite permo-triásico. O podría, no sé.
O al revés, el tema podría ser el volcanismo como gatillante de eventos de extinción en masa. ¿Cachai? Que cambia el foco, la forma de enfrentarle el problema en función de cómo yo preciso el... Estamos viéndolo casi a nivel de título ya. Ustedes denme feedback porque no sé si se está entendiendo lo que digo, a veces me enredo. Profe, sí se entiende. Y de hecho creo que me gustó más el planteamiento que dijo al final ese sobre el volcanismo como gatillante de eventos de extinción en masa. Pero igual, ¿cachai? De que depende, es súper importante que si definimos el tema, ustedes lo tengan claro de qué va, po, qué se entiende por lo que están definiendo. Si es ambiguo, les queda muy amplio. Si es preciso, va a ser más fácil escribirlo y que sea coherente las ideas que van a redactar con el tópico del trabajo. Entonces, siempre piénsenlo así. Ustedes necesitan un cierto nivel de precisión para que la redacción sea más fácil y el planteamiento de ideas sea más directo. Cosas muy amplias siempre les van a complicar para redactar, porque van a tener muchas vías muchas variables que meter. Ya, mira, por ejemplo, hay otra, contaminación de agua en playas Las Petroleras. Antofagasta, porque habría que situarlo en el... Ya, aquí, mira, acá me parece súper interesante la propuesta, pero siempre hay un problema que a mí me gustaría que lo tuviéramos claro. Es si hay material publicado que sea de origen científico acerca de eso. Porque estoy seguro que vas a encontrarte a lo mejor con artículos de prensa o incluso algún informe del Servicio de Salud puede que exista. La pregunta es si se dispone de antecedentes científicos como para poder citarlos. Ya estoy hablando de tesis, congreso, no sé, este informe del sistema del Servicio de Salud o paper, que permitan construirlo. Porque el problema a veces es que a mí nos ha pasado otros años, que la gente plantea temas así y después cuando se pone a buscar se da cuenta que no hay nada. Y lo único que hay es, no sé, un artículo en la Estrella del Norte, ¿cachai? Y no te sirve, po. Sí, profe, hay una tesis que hicieron en la UCN, que de hecho es de este año, parece, como de enero, más o menos, que la hicieron. Y ya la tengo descargada y todo. Ya. Pero recuerda que una de las condiciones es que tienes que tener más de una cita. No puede ser el resumen de un único trabajo. No sé si me explico. No se trata de que tengan un documento y ese documento lo resuman. Se trata de que construyan un resumen a partir de varios documentos. Miren, ahí borraron el del volcanismo. Pero, por ejemplo, el tema ese del volcanismo como gatillante de las extinciones masivas requiere a lo mejor investigar en varios documentos que hablen de extinciones masivas. Entonces, ahí van a tener que los autores discriminar qué poner. Ese es el objetivo que hay. Por eso no me queda claro que ese título, así como en este caso tan específico, sea adecuado. Profe, ahora revisé bien y tengo como 6 o 7 documentos que hablan sobre la contaminación en la playa. En esa misma playa. Sí. Ya, entonces ahí tendría sentido. Lo importante es que, recuerda, las citas tienen que ser más de 2, y 2 igual es poco, pero más de 2, y no puede, la idea no es que sea el resumen de un único documento, sino que se construya a partir de varios. ¿Ya? ¿Sí? Si es así, ok, pero tienen que estar atentos, porque si fracasan en la construcción del resumen porque falta información, tienen que avisarlo para cambiar
a veces la gente lo cambia porque se da cuenta que no lo puede, no es factible. ¿Ya? Denle no entonces. Profesor, ¿y la formación del Himalaya sería un tema muy amplio? Ya, a ver, la formación del Himalaya es interesante el tema. Puede que no sea lo suficientemente, no sea tan amplio. O sea, es amplio, pero puede ser reducido, creo, a 300 palabras. Lo que sí, el problema que veo yo es que hay mucha literatura al respecto. Entonces, en el fondo, el problema puede ser lo opuesto a lo que hablábamos recién, es que haya mucho. Entonces, ustedes tampoco pueden leer 30 papers para hacer la cuestión, porque no da, po. No le da ni en el tiempo ni es el objetivo. Pero sí, eventualmente van a tener que filtrar y basarse en algunos pocos que vean el proceso de forma más completa. Pero me parece que es un tema interesante. ¿Cómo se forman los Himalayas? Esa podría ser la pregunta como la pregunta directriz. ¿Cómo se forman los Himalayas? ¿Cómo se formaron? Entonces, la respuesta a esa pregunta, en el fondo, la tendrían que redactar. Y ahí obviamente aparecen cosas, porque, no sé, la excursión de la placa de la India, cuando se divide con Guana, ¿cierto? El cierre del Teti y que choca, no sé, en el Mioceno comienza a chocar con Asia. Me parece un buen tema. Entretenido, ¿no? Aprovechen aprovechen de ver cosas que a lo mejor les interesaría saber y no han tenido oportunidad por tiempo o por, no sé, por disposición de verlas, po. Me huele que el tema de los Himalayas a lo mejor es una duda de ustedes que han tenido. Ambiente de formación de algo. Ya, ahí tienen otro tema. Ambiente de formación de carbón turba o roca ígnea pegmatítica. Oye, están así como bien, como, son como extremos porque el carbón, la turba es totalmente distinta a una pegmatita, no, tienen una duda existencial. No, si ahí falta definir de qué hablar, si hablar acerca de la turba o de las pegmatitas. Están ahí en una discusión. Sí, Ya, ambiente de formación. Me voy a quedar con eso. ¿Por qué? Porque, ¿qué es el ambiente de formación? Ambiente de formación es como el contexto en que algo se formó, ¿no? Es como el entorno, ¿no? sí, viendo las condiciones que tiene. ¿Y si tiene una palabra mejor que sea geológica para eso? ¿Alguien se le viene a la mente una palabra geológica? Acuérdense que hablábamos otro día del lenguaje. En el geologés, en el idioma geológico, ¿cuál es la palabra para eso? ¿Cuál sería Lo la palabra? sonaba como ambientes geotectónicos, pero no sé si No, aplique no, para la turba. no, petrogénesis. Ambientes petrogenéticos, no, petrogénesis. La petrogénesis es el origen de una roca, los procesos que conducen al origen de una roca. Si ustedes ponen ambiente de formación, eso tiene que ver con el entorno en que se forma algo. Ambiente tectónico tiene que ver con el escenario tectónico, las condiciones tectónicas al momento de formarse algo. Pero eso tiene que ver a veces con factores que están, a ver, ¿cómo explicarlo? El objeto de estudio está en un entorno y los factores que ustedes ponen en ese entorno en el fondo son externos, no internos o endógenos al proceso. Entonces, cuando ustedes hablan de petrogénesis, están hablando de es como dice los gringos, el all about, todo acerca de cómo se forma una roca. ¿Cuáles son los procesos ligados a los procesos geológicos ligados a la formación de esa roca? Entonces, yo les preguntaría, ¿de qué quieren hablar? ¿En qué ambiente se forman las rocas? ¿O de los procesos que las forman? Que no es lo mismo.
No sé si me expliqué. Ambientes petrogenéticos me parece que no dice nada. Lo siento. Ambiente petrogenético es como medio conciliador, como que junta ambiente petrogenético, pero no sé, por ejemplo, si ambiente, por ejemplo, si yo pensara ambiente tectónico, bueno, ya ambiente tectónico me parece una cosa más extraña. Pero, por ejemplo, no sé, si hablaran del ambiente tectónico donde se forma una turba, le estarían hablando de la configuración tectónica que hay donde se encuentran esos depósitos, pero no de los procesos que deforman necesariamente la turba. No sé si me explico. Sí, sí. No, ¿Se era fijan más que que las nada para palabras hablar obligan? claro, era para hablar como acerca de cómo o sea, qué era lo necesario para formar cierto tipo de roca, que serían las pegmatitas o las Claro, por eso, pero la respuesta tienen que ponerla ustedes, po. O sea, porque se fijan, o sea, quieren hablar del entorno o de la configuración, de una configuración de entorno no, donde de está la el sistema, o configuración. quieren hablar de los procesos que suceden. Porque yo podría fijarme, por ejemplo, no sé, decir las pegmatitas. Las pegmatitas están asociadas, no sé, a la etapa neumatolítica, donde aumenta la fugacidad de volátil en el magma, y eso aumenta la tasa de, no sé, de crecimiento, de cristalización. ¿Se fijan? Ahí no estoy hablando del entorno, estoy hablando de la condición. Pero si ustedes hablaran de las pegmatitas como el ambiente tectónico en que se forman pegmatitas, a lo mejor dirían que las pegmatitas se forman típicamente donde hay magmatismo, no sé, y asociado a, se comune en arcos volcánicos, en arcos magmáticos, en cadenas volcánicas o actividad magmática en márgenes convergentes. Están hablando de otra cosa. Entonces la pregunta sería, ¿qué es lo que quieren hablar ustedes? Es que igual es bien distinto, se podría decir, entre las pegmatitas y las turbas. Sí, por Las eso, pero turbas conviene piénselo, hablar más de la formación. piénselo, sí, la idea es que sea a Ujú, gusto de ustedes, pero yo lo que quiero que se den cuenta es que las palabras obligan. claro. Profe, entonces, ¿cuál es la diferencia entre ambiente de formación y petrogénesis? O sea, en vista o en comparación a los ejemplos que dio recién. Ya, pensemos, a ver, tú eres antofagastino. O sea, vengo de Rancagua, pero ahora vivo Ya, en Rancagua Antofagasta. no, pues ya no importa, pues. ¿Cuál es tu ambiente de formación? Tu ambiente de formación es, bueno, Rancagua, la región de O'Higgins, ¿cierto? Hay campo, hay cierta vegetación, el sistema escolar, no sé, será de alguna manera, hay cierta cultura que se desarrolla en torno a tu lugar de... Ese es tu ambiente de formación, pues, ¿no? Se podría Es decir, distinto al ambiente de formación de alguien que viene de Antofagasta, por ejemplo. El ambiente de formación tiene otro contexto cultural, no sé, que el desierto, la minería y que no hay vegetación. No sé, ese es el ambiente de formación, pues. ¿En qué ambiente se forma? y petrogénesis, El petrogénesis tiene que ver con todos los procesos genéticos que originaron la roca. ¿Cuál sería tu petrogénesis o tu génesis? Tendría que ver con que tu origen es a partir de, no sé, tus padres que provienen de, no sé, tal, no sé, voy a inventar, vienen de no sé cuál es el que te hablaras de los procesos que te formaron, ¿cachai? O de las condiciones, los materiales con los que fuiste hecho. No sé, que tu papá viene de Finlandia y tu mamá viene de Sudáfrica, no sé. ¿Cachai? Que tiene que ver con qué procesos fueron necesarios para que que la roca se construya, para que se forme la roca. ujú, Mientras que el ambiente de formación tiene que ver con el entorno que te da las condiciones para que se forme, pero no necesariamente estás diciendo cuáles son esos procesos de formación. ya, ahí vi la ¿Se diferencia. fijan que hay Voy a meditarlo. diferencia? ¿Se fijan que hay diferencia? Yo quiero, insisto, reflexionen en que las palabras obligan, porque si ustedes usan el tema como título, el contenido tiene que estar alineado con lo que están titulando. Si ponen ambiente de formación de rock de pegmatita,
Yo esperaría que hablaran de, bueno, las pegmatitas se forman en cadenas en arcos magmáticos, principalmente los principales registros están en marcos magmáticos, los arcos magmáticos asociados a márgenes convergentes, donde la abundante actividad magmática, volcánica con actividad magmática intracortical, no sé, y hay patolitos, plutones. Eso. Si ponen petrogénesis, yo esperaría que me explicaran cómo se forma una pegmatita, po. No sé si se fijan que el título o al final la frase esa les va a condicionar lo que tienen dentro. Claro. Ahora hay que pensarlo bien. Sí, pues piénsalo, sí, esto es un momento nomás, una clase y no estamos diciendo que la vamos a hacer ahora, que ustedes tienen que tener la respuesta inmediata al tiro. Pero lo que sí me interesa es que se produzca la reflexión. Recuerden la palabra, como dice crianza o no, Cristian, ambiente. El ambiente es tú tienes un sistema, un sistema, ya en geología son sistemas naturales, geológicos, tú tienes puede ser cualquiera, un objeto, un sistema que que está ocurriendo en un lugar. Y eso se llama ambiente. El contexto en el cual ocurre el sistema. A ver, tenemos otro. Rol del volcanismo en la extinción masiva del Permico-Triásico. Ya, ¿vieron que la discusión hizo que precisaran? Ahora ya no dice lo que dice al comienzo, decía, ahora dice el rol del volcanismo en la extinción masiva del Permico-Triásico. O sea, es mucho más preciso y igual es súper interesante porque la extinción permotriásica hay varias, no sé, se han propuesto varias posibilidades. Sin embargo, hay algunas que son se han sugerido o tienen más datos para ser más importantes y más probables. Dentro de ellas está el volcanismo. Entonces, ahora nos centramos. El resumen no debería hablar de la extinción del KT, por ejemplo. Va a hablar de la extinción del Permotriásico y cómo las propuestas a lo mejor de que el volcanismo fue el gatillante se argumentan. ¿Cuáles son los antecedentes que existen para explicar cómo el volcanismo pudo conducir a la extinción masiva, pero a la del Permico-Triásico? Se fijan que precisó, pero genera genera una expectativa, ¿no? Al leer yo el resumen, debería esperar encontrarme cómo fue que el volcanismo generó la extinción masiva. No sé, fue mucha actividad volcánica, se emitieron toneladas o millones de toneladas de CO2 y gases de invernadero. ¿Cómo funcionó? ¿Qué pasó con el mar? ¿Eso acidificó el mar? ¿Qué pasó? Eso debería estar en el texto. Según estuve viendo, se basan en erupciones masivas en la provincia magmática del Atlántico Central. La provincia magmática del Atlántico Central se llama CAMP. Es famosa, se llama CAMP. C-A-M, Central Atlantic Magmatic Province. Y esa provincia no es de la edad permotriásica. Estás confundido con la provincia magmática. La que está asociada al Permotriásico son las erupciones de Siberia, porque el Atlántico Central se abre en el Cretácico. En el Jurásico ya se empieza a abrir. Ahí es cuando se forma el campo. El Mesozoico. Hola, profe. Tengo como no sé si sería buen tema. Es que a mí me interesa mucho eso sobre el permafrost, o sea, del derretimiento del permafrost que sufre ahora Rusia. Entonces no sé si es un buen tema o es muy extenso. No parece ser mal tema.
Claro, pero puede ser amplio. A lo mejor tienes que precisarlo. Por ejemplo, ¿qué te gustaría, qué te parece que tendrías que ver en el resumen? ¿El permafrost cómo se está derritiendo? ¿O cuáles son los factores que lo derriten? ¿O las proyecciones? No sé. El peligro como que representa, porque había visto que un pueblo en Siberia, por el calentamiento, se estaba derritiendo el permafrost y entonces estaba haciendo que la Tierra comience a, a hundirse y estaba poniendo en peligro al pueblo entero, entonces como que Es un por riesgo ahí era natural, po, ¿viste? O sea, no sé si es un riesgo natural, es un riesgo como... Claro, porque quizá el permafrost no se está derritiendo por causas naturales, pero sí hay un riesgo socionatural ahí. A lo mejor te estás enfocado en eso, po. Los riesgos o peligros naturales o los peligros socionaturales relacionados al derretimiento del permafrost en Siberia. Entonces ahí ¿cachai? No te centráis en qué son los permafrost, no te estáis centrando en desde cuándo existen los permafrost, no te estáis centrando en la distribución del permafrost. Tú te estás enfocando en qué riesgos hay de su derretimiento. ya. ¿Me cachai? Que, de nuevo, las palabras obligan. El ejercicio es que también lleven a palabras lo que aspiran, po. Creo que son los Siberian Traps, los que para volver a lo del... Porque hay, a ver, hay dos campos volcánicos que son, se han propuesto que estén asociados a extinciones masivas. Uno son los Deccan Traps, que son los basaltos del Deccan, que están en India, que esos tienen más o menos la edad de KT. Y después están los Siberian Traps, que son unas erupciones volcánicas así, pero grotesquísimamente gigantes que ocurrieron a finales del Pérmico, que son las que se han asociado al evento Permo-Triásico. A ver, vamos viendo otro tema. Formación y morfología de la cuenca del Salar de Atacama. Interesante. Ya, formación. Formación es una palabra compleja en geología. Formación de la cuenca de... Ya, formación implica... a ver. Formación implica los procesos que la formaron, ¿no? Eso es lo que quieren ver, ¿no? Sí, profe. Ya. El origen, cómo se formó, la Exacto. génesis. Ya, ojo con esto, formación y morfología. La formación tendría que ver con los procesos que llevaron a que se origine la cuenca. Y la morfología tendrían que describir como la forma de la cuenca. Son dos cosas distintas, que están relacionadas obviamente, pero son distintas, y puede que diluyan el contenido. ¿A qué voy? Que sean ambas juntas, sea complejo de meter en las 300 palabras. Yo creo que se puede, pero en el fondo te implica... ¿Qué entienden con morfología? Por ejemplo, es describir la forma que tiene la geometría, O sea, la más o menos. fisiografía. Sería como primero explicar la formación, que sería cómo se formó la cuenca, y después la morfología sería como derivados después cuando ya existe la cuenca, por ejemplo. Claro, ¿cómo la ves ahora? En el fondo. Exacto, eso es como que pensábamos. ¿Ya? ¿Sí? Ahora, lo que sí, ojo con esto, que pueden encontrar muchos papers o varios trabajos. En el fondo sería bueno que se centraran en algunos que les respondieran, porque de hecho hay un problema que yo veo ahí, más con la formación que con la morfología, es que no hay 100% acuerdo acerca de la formación de la cuenca. Me sigue, Tendría no hay que una como única poner, explicación.
Podría una poner única. como 2 teorías de la formación, algo Eventualmente así. van a tener que poner, claro, van a tener que poner propuestas alternativas, porque no hay un acuerdo directo. Por ejemplo, hay un trabajo de los alemanes que hicieron ahí geofísica a la latitud del Salar de Atacama, que tienen tomografía sísmica, y ellos proponen que hay un bloque rígido debajo del Salar de Atacama, que tiene mayor densidad y que se está hundiendo. Y que eso genera como bloque rígido, genera la cuenca. Después hay, por ejemplo, un trabajo de la Teresa Jordan que pone una falla normal, interpreta unos perfiles sísmicos y pone una falla normal. Y dice que hay una falla normal que es la que conduce el... Después están los trabajos, por ejemplo, de Fernando Martínez y de su equipo, donde muestran o proponen de que la cuenca está relacionada a bloques yacentes de fallas normales invertidas. Entonces hay como, ¿cachai? Que en el fondo probablemente la explicación sea una mezcla de todo, no sé, espero antes de jubilarme que esté publicado porque cómo se formó el salar. Pero a lo mejor se tienen que hacer cargo de varias posibilidades, no hay una única respuesta. Pero es Ya, interesante, profe, ¿no? muchas gracias. Yo creo que vamos a poner unas 2 propuestas, porque no creo que alcancen poner más de 2 propuestas en la cantidad de palabras que tenemos. Así que, Estáis fritos, vos. Tenéis que poner sí, pues, las que sean relevantes. Si son dos, sí, pues, tres, las que sean como más creíbles, vamos a ver. tenéis que hacer que entren en en las 300 palabras. Y ese es el ejercicio, más adelante lo van a ver cuando estén redactando. Esto es importante, no se queden, no escriban cosas a última hora, porque una de las cosas más complejas en esto, y creo que lo puede ser lo más complejo, es meter todo en 300 palabras. En todos los temas va a ser así. Es muy difícil meterlas en 300 palabras, dejar todo en 300 palabras, porque uno siempre quiere decir más cosas, y las palabras no te dejan. Entonces el ejercicio es que uno tiene que dejar decir lo importante, porque solo hay espacio para lo importante. Lo no importante no se puede decir. Ese es el desafío más grande, meter las ideas en 300 palabras. Así que sí, pero formación mira, por ejemplo, hay papers que se me ocurren, formación de morfología del cuenca, ahí tenía el López et al 2020, Jordan et al, no me acuerdo, el trabajo que te digo de los alemanes, También hay uno de Niemeyer, pero decía que era una olla del Salar de Atacama y no sé la definición de olla geológicamente, que no sabría. uno tampoco sé qué se refiere con olla, que dice un graben, pero eso es como viejo. Yo cuando estudiaba geología, cuando estaba con ustedes, como de la edad de ustedes, nos enseñaba, no voy a decir qué profesor, nos enseñaba que todas estas cuencas eran cuencas normales y que eran como graves. Eso está demostrado que no son así. Ojo con eso, con la edad también lo que están bien poniendo, porque hay cosas que quedan obsoletas. Yo me acuerdo de un profe que todavía existe, que nos hacía unos perfiles con fallas normales y graves, y hacía como bateas así con fallas normales, y todos eran bloques de fallas normales. Y claramente eso ya no funciona. Así que cuidado también con eso. Hay muchos desafíos, pero recuerden que esto es redacción, esto es lectura científica. Por lo tanto, nuestro desafío es hacerlo desde lo profesional, ¿ya? Esto no es una clase castellano. Y que creo que eso también era un problema que antes había con COE, que era como muy desligado de la realidad. Nosotros ahora lo estamos tratando, tenemos que enfocarlo con lo que hacemos ¿cómo se hace esto para los geólogos? Como geólogos, ustedes van a ser geólogos, entonces lo van a hacer, la idea es que lo hagan en el contexto de eso, de la geología. Profe, Un desafío bonito. Digan. sobre el material obsoleto, ¿no hay ninguna organización que se encargue de ir eliminándolo No. para prevenir errores de fuente? No existe eso. Por eso la mejor forma es ser
ser propo. Tratar de mantenerte al día leyendo. Uno no puede saberlo todo, por lo tanto hay temas donde uno trabaja. Tratar de mantenerte al día en los temas donde te importa, que te convocan, los temas que son importantes para ti. Mantenerte al día viendo las nuevas, lo que la gente está publicando, lo que está diciendo, en el tema que te interesa. Entonces siempre vas a ser tú consciente de qué quedó viejo. No sé, por ejemplo, no sé, voy a ponerme un caso. Imagínate que escucháis una canción de esas no sé, de grunge. Tú decís, ah, mira, el grunge es de los 90, pues, todos sabemos que ya está obsoleto y que pasó y ahora se escuchan otras cosas. Tú lo sabes porque conoces lo que está ahora actual. Y si conoces la música que se está escuchando actualmente, sabes que esas canciones de los años 90 del grunge ya pasaron de moda. Tu criterio es la mejor manera de discriminar. Pero para tener un criterio adecuado, debes tenerlo alimentado con información. Ahora, yo entiendo que hay cosas que usted no tiene por qué saber, porque a lo mejor, claro, pues yo estoy más viejo, pues yo le puedo decir, oye, no, léete el López al 2020 porque ahí sale el Salar de Atacama. Usted a lo mejor no tiene por qué saberlo. Eso también tengo que yo regularlo. Entonces, algo que yo puedo hacer, y es parte del proceso de construcción. Recuerden que esto no es que lo hagan ustedes y yo me olvido de ustedes hasta enero. Se trata de ir ayudándolo a construirlo. Es que yo también les revise el origen de algunos temas. ¿Ya? Porque el criterio ese se va desarrollando con el tiempo, pues ustedes están en tercer año, segundo año algunos. Entonces, obviamente les falta todavía cosas que leer para poder saber si están leyendo algo. Cuando tengan mi edad no van a tener ningún problema. Estar viejitos y van a saber. Profe, una consulta. ¿Sí? Con respecto a la fecha, ahora que eliminó el cosito de la fecha, ¿Qué fecha bueno, quedamos? no sé, yo tenía entendido que era el 13, pero ahí decía el 20, entonces no Ya, sé cuál. ¿sabes qué? Dejémoslo en el 13, pero con cuidado, porque resulta que la Vicerrectoría Académica aún no libera el calendario final de cuándo se terminan las clases, increíblemente. No sabemos si termina todo el 22 o termina el 29. Entonces, si termina el 29, por ejemplo, podríamos correrlo para el 20. ¿Me siguen? En el fondo, mientras más tarde termine el semestre, podemos tener más tiempo para construirlo. Pero por mientras usemos esa fecha y vayamos viendo, como el mundo está incierto. Ya. Aparte que el 13 yo no estoy acá en la ciudad, así que si todo anda bien voy a estar en campo. Así que no, tampoco voy a estar para revisarlo. Creo que el 13 no es un buen número, quizá. Podríamos dejarlo hasta el fin de semana del 13. Sí, pues veamos cómo se da. También como creo que hay que tener cierta flexibilidad, no tenemos tanta presión. Ahí hay otra pregunta, en ecología sobre los saurópodos. Ya, ojo con las palabras. Ecología sobre los saurópodos. Sobre, en español, tiene al menos dos acepciones. Sobre es de posición, significa que está encima. Pero también es como una cerca. En inglés le usan la preposición on, on. Entonces, en el fondo, debería ser ecología de. El prefijo sería, disculpen, la preposición sería de. Es la ecología de los saurópodos. Y entendiéndose ecología con respecto a a las condiciones de entorno ecológico donde se desarrollaron los saurópodos, ¿no? Entiéndase que la respuesta tendría que ser, no sé, los saurópodos se evolucionaron en ambientes de bosque, sabana, o en ciertos nichos ecológicos súper específicos, que condicionaron o que fomentaron que los saurópodos se desarrollaran y evolucionaran. Entonces, esa sería como la respuesta. Claro, ecología de los saurópodos. Geomorfología del cráter Chicxulub, Yucatán, México, y su relación con el clima. Ya, a ver, ahí tengo está interesante, pero vamos, miren, fíjense, lo mismo, las palabras obligan.
geomorfología del cráter y su relación con la geomorfología del cráter tiene relación con la extinción masiva. Eso es lo que está redactado. Sí, o sea, nuestra idea es, por así decirlo, ¿qué tanto pudo cambiar la extinción masiva según cómo se produjo? O sea, en sí, cómo se produjo el cráter a través de cómo cayó, por así decirlo, el meteoroide, Ah, o cómo se produjo la extinción. Así como nuestra pregunta es como si hubiera caído de otra forma, cómo se hubiera cambiado la extinción, hubiera sido distinta. ya. Si te cacho, ya te caché para dónde va. Ya, a ver, ojo con esto. Y ustedes tienen que hacer un resumen de 300 palabras de cosas que ya existan. Me huele a que lo que ustedes están planteando es como un problema de investigación. Yo desconozco si está la respuesta a eso, pero en el fondo me parece que la respuesta es compleja, porque lo que ustedes quieren ver es si la trayectoria del impacto tuvo que ver con la manera en que ocurrió la extinción. Y eso yo he visto trabajos de impactos meteoríticos y lo hacen a través de modelamiento numérico. ¿Cachai? Que los locos hacen un modelamiento numérico y ponen como una esfera y simulan impactos desde distintos ángulos, con distintas velocidades. Y van viendo cómo es la geomorfología de los cráteres en función de cómo impacta el cuerpo que es el meteorito. Y también el tamaño, porque depende del tamaño. Y para eso, para el de Chicxulub, está hecho, yo lo he visto. Yo vi alguna vez un paper de eso, donde hablaban de cómo habría impactado lo que hacían era relacionar la forma del cráter para interpretar la trayectoria del impacto. Pero no estaba relacionado, no lo relacionaban al evento de extinción, porque claro, el evento de extinción ocurrió a continuación y fue a nivel global. Entonces la relación con respecto a la trayectoria y de cómo se impactó, parece que tiene que ver más con la progresión a corto plazo del daño y de la extinción a nivel regional. Eso también creo que está estudiado también. Estas ya son partes de mi ignorancia, pero yo me acuerdo también haber visto un paper acerca de unos tipos que veían cómo había evolucionado la extinción en corto plazo. Porque ahí se habían dado cuenta que, no sé, pues como que en México, en Estados Unidos, en la costa este, se habían empezado a extinguir antes que en la costa oeste, una cosa así, pero estamos hablando de como que interpretaban una secuencia, pero como a nivel regional, y yo no sé, y me parece que es compleja la respuesta a esa pregunta. O sea, compleja, no digo que ustedes no la pueden hacer, digo que es más compleja que lo que quizá un resumen de 300 palabras para hacerlo en 3, 4 semanas nos da. Bueno, entonces, igual nos podríamos quedar solamente con la geomorfología del cráter. Ya, sí. La paleogeomorfología, ¿no? La paleogeomorfología. Porque, bueno, existe el cráter, po. ¿Ustedes cachan el cráter? ¿Cómo lo identificaron? O sea, no es un cráter como nosotros conocemos, sino que es como un acercamiento, le hace como el tremendo perímetro, pero no es un cráter como tal como conocemos. El cráter está tapado, pues, está cubierto. El cráter está cubierto y no existe un cráter realmente. Lo que existe es que a través de sondaje en el mar, en el Golfo de México, es uno de los principales reservorios de petróleo. Entonces, ahí han sacado petróleo durante décadas. Y campañas de sondaje, han hecho campañas de sondaje por décadas también. Po. Entonces, en algún momento se dieron cuenta que había un límite y podríamos en los sondajes. Y además después con técnicas geofísicas también lo refinaron y se dieron cuenta que ese nivel tenía una forma. Y esa forma era la forma de cráter.
pero el cráter no existe. En el fondo está fosilizado el cráter en el registro. Y hay y la cobertura de sedimentos cubre el cráter, y eso lo han podido también ver con la geofísica. Y hay ciertos rasgos en la península. Pero, por ejemplo, mira, lo que tú dices está debajo de la península de Yucatán. Yo como geólogo no me lo puedo imaginar. Porque debajo, ¿qué es estar debajo de una península? Yo tampoco sabría decirlo. Pero me entienden la lógica. Recuerden, las palabras obligan. Está debajo de la península de Yucatán. Yo me imagino algo debajo de la península de Yucatán, me imagino roca hasta la corteza, hasta que lleguemos a un manto. Y llegaremos al centro de tierra, pero no me imagino algo debajo de la península. Precísenlo, a lo mejor tiene que ver con la paleomorfología o la morfología del cráter y su relación con el impacto, no sé. Así como un acercamiento a cómo era. A lo mejor tiene que ir por ahí, no sé, lo que ustedes quieran, pero yo no lo ligaría a la extinción, o si lo quieren ligar a la extinción, yo esperaría ver cómo la geometría y el impacto condicionaron el proceso de extinción, si es que lo hicieron. Ya, profe. ¿Cachai? Que de nuevo, depende cómo lo titule, cómo lo precises, es lo que te va a obligar a escribir. Porque acuérdate que hay que alinear el título, los keywords con el contenido. Tiene que estar todo dentro de un mismo paquete. Ya, voy a dejar hasta acá que nos pasamos, son las 1:15. Creo que ha sido súper productivo, creo que se consiguió, conseguí lo que quería conseguir, que era que ustedes pensaran y pusieran ideas y las empezáramos a cuestionar, ¿ya? Porque eso es súper importante para cuando uno está redactando. Ustedes quieren vender una idea y quieren convencer a alguien. Cuando uno hace estas cosas, quiere convencer a esa persona de que sabe de lo que está escribiendo y no quedar como que no sabe de lo que está escribiendo. En este caso es un resumen teórico. Entonces, creo que ustedes se están dando cuenta que lo que escriban es como una promesa. O sea, el título está haciendo una promesa, y lo que redacten es si cumplen la promesa o no. Entonces hay que tener cuidado con lo que uno promete, porque puede no cumplirlo. Y también se trata un poco de precisar para cumplir. Prometer lo que puedo cumplir. Un poco. Desde la perspectiva de la redacción de un documento. Así que lo dejamos hasta acá. Cualquier pregunta, bueno, nunca me pidió horario de atención de estudiante, pueden mandarme un mail o podemos verlo en la próxima clase del miércoles, donde ya deberíamos empezar les propongo que por favor los que ya tengan algo empecemos a revisarlo para ver cómo se construyen las frases internas. ¿Sí? Recuerden el Fuentes et al, que tenía un muy buen resumen y que dejaba muy claro cómo estructurarlo, cómo se podía estructurar. Bueno, chicos, nos vemos, chicas y chicos, nos vemos. Que estén bien. Chao, profe, que esté bien.